1380 oficial Banco Nación. Sí, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y yo estoy abocado 100% a la gestión. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con un gobierno que hace 2 semanas decía: si el dólar lo ves barato, decía el ministro de Economía, comprá campeón? El dólar subió. Termin se llama. Termin. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. El dólar pegó un salto, más que flotar. Las subas bruscas del dólar en la Argentina siempre pasan a precio. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Decían y festejaban que ahora el dólar flota. Bueno, entre una cosa y otra, el dólar se volvió a convertir en la Argentina la mejor inversión que uno puede hacer. Mario, querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. ¿Antes de las 12? Dale. ¿Cómo me estás hablando? ¿En serio? Es histórico esto. Está pasando. Se está firmando un decreto al aire. Otros disparates para explicar la inflación. ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto antes de las 12? ¿Ya lo firmaste? Sí, electrónicamente. Sí, ya bueno. está. Sí, lo firmé electrónicamente. Yo no puedo creer. Y sí, man, ¿qué querés? ¿Cómo Tío, suena laburo de gótica, presidente, boludo? loco. Mirá. Vamos. Ahí lo tenés, lo vas a hacer. Ya, claro. Ahí, esto es en vivo, ¿eh? Está dibujando Javier. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para políticos mesiánicos y corruptos. ¿Qué está pasando?, nos pregunta la gente en la calle. ¿Por qué hay incertidumbre y la gente se da vuelta y le pregunta a alguien que tal vez piensa que sepa un poco más de lo que puede llegar a pasar? Y la verdad que a esta altura del partido nadie puede decir qué es lo que va a pasar en la Argentina. Pero nos preguntan a nosotros, los periodistas, le preguntan a los economistas, le preguntan a alguien que tal vez tenga un contacto un poquito más fino con la realidad de los que deciden. Y la verdad que es difícil saber lo que está pasando. Y sobre todo después de estas escenas que acabamos de ver, que sucedieron el jueves pasado a la noche, hace apenas 3 días, y todavía nos siguen provocando asombro, porque este mismo equipo económico que completo fue a festejar y como si fueran muchachos en un after hour, que se relajaron las corbatas y se estaban tomando una cerveza, no, estaban en un programa de radio, y jugaban con títere, el presidente jugando con un títere, jactándose de lo que él sabe y de lo que él puede predecir de la economía, y el equipo económico diciendo, bueno, ahora el dólar flota. Pero un ratito antes habían dicho que había habido un complot para que el dólar flote. En fin, todo eso lo vamos a ir analizando esta noche en GPS, pero ¿a quién creerle? ¿Se le puede seguir creyendo al equipo económico? Enumeración rápida, así, improvisada. El presidente es el mismo que dijo que el dólar podía llegar a 600 pesos porque la base monetaria le daba para que el dólar fuera a 600 pesos, pero que recién iba a comprar dólares para las reservas cuando tocara el piso de la banda, los 1.000 pesos que nunca tocó. Acuérdense cuántas horas se insumieron de televisión y de entrevistas de funcionarios diciendo que estaban preparando una serie de decretos y proyectos para que definitivamente salieran los dólares del colchón en la Argentina. Los únicos dólares que salieron del colchón fueron para gastarse en Miami, para gastarse en Brasil, para gastarse en los países limítrofes o para gastarse, como se están gastando, en compras de aplicaciones internacionales que llegan por correo directamente a las casas porque son mucho más baratos que lo que uno puede comprar en la esquina de su casa, así de disparatada. Está la economía y la vida cotidiana en el país de la plata dulce, era Milei o versión Milei. Las reservas nunca llegaron a 50.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan de ese otro buen gag ese, no? Las reservas van a llegar a 50.000 millones de dólares. La realidad fue desmintiendo al gobierno y lo que es peor, a un gobierno que menosprecia, iba a sumarme al léxico libertario, iba a decir mea, pero no, menosprecia, digamos. Menosprecia a todo aquel que no coincide con su diagnóstico mesiánico. Todo lo que no coincidieron con el diagnóstico mesiánico eran mandriles, eran cucas, eran gente que no entendía nada de economía. Bueno, a la luz de la desmentida que le pegó la realidad económica
al gobierno de Javier Milei, uno puede empezar a dudar del diagnóstico del gobierno. Ahora dicen, no, el dólar flota, pero en los días posteriores gastaron fortunas en contratos de dólar futuro para ver si lograban mantener el dólar quieto. Gastaron fortunas reventando bonos a ver si podían mantener el dólar MEP quieto y la gente le conviniera más comprar dólar MEP que comprar el dólar oficial. Nada de eso sirvió, porque tanto desde las consultoras internacionales como el banco JP Morgan como de los propios argentinos entienden que otra vez la Argentina ha vuelto, si se quiere, a la normalidad, a las cosas que pasaron tantas veces en la Argentina, por la cual el mejor negocio que uno puede hacer en este país si tiene unos mangos es comprar dólares. Una cuenta sencilla. Si uno hubiera comprado a comienzos de año $10.000, hubiera ganado 3.300.000 pesos. Porque el dólar aumentó un 30%. El dólar MEP, que se podía comprar a principio de año, después se convirtió en dólar oficial. Entonces, si uno, sin hacer ninguna alquimia financiera extraña, iba y compraba $10.000 y lo vendía ahora, se ganaba 3.300.000 mangos porque se devaluó un 30%. Si uno hubiera comprado dólares en el 1 de junio, le hubiera ganado el 18% a los dólares que hubiera comprado. Si los compraba el 1 de junio y los vendía, 18%. La inflación en junio, ¿cuánto será? Se va a conocer esta semana. La inflación de julio será 4%, pongámosle, siendo benévolo, 4%. 18% contra 4%, o sea que le ganó a la inflación. Si uno hubiera puesto plata en un plazo fijo, piensen que el gobierno estimuló durante todo el año pasado la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera? Poner plata en plazo fijo, el dólar estaba quietito en la famosa tablita de Caputo, que era una copia de la tablita de Martínez Dios. Entonces vos podías calcular que si ponías la plata en plazo fijo, cuando la sacabas, el ritmo de crecimiento de tu plazo fijo había sido mucho mayor que el crecimiento del dólar. Eso cambió. Entonces ahora, por ejemplo, si uno hubiera puesto la plata a 30 días, ¿sí? Si uno lo hubiera puesto en un plazo fijo que pagaba el 30,5, ¿sí? En junio hubiera ganado 25.400 pesos en un mes. Si lo hubiera puesto a 60 días hubiera ganado 55.400. Nada comparado con ese mismo monto si uno lo ponía en dólares, ¿sí? Hubiera ganado 181.000 pesos. O sea, en la Argentina, ninguna actividad, ni siquiera la timba financiera, da tanta plata como comprar dólares. Si uno hubiera invertido en la bolsa, el promedio del Merval en ese mismo momento, entre junio y julio, hubiera ganado 150.000 pesos. Y si hubiera timbiado con los bonos argentinos, hubiera ganado apenas 66.000 pesos. Eso para los que tienen plata. Porque los que tienen que vivir de un sueldo tuvieron que soportar que a lo largo de todo este año el aumento mensual permitido por el gobierno fuera nada más que el del 1%. Entonces, los que pudieron comprar dólares ganaron plata, los que timbiaron ganaron menos y los que tenían sueldos perdieron, definitivamente. Y ahí se ve claramente la matriz de injusticia que tiene este gobierno, que para los jubilados, los universitarios, los tipos que laburan con los discapacitados, los científicos del CONICET, el Garrahan, para eso no hay plata, hay cara de perro y si van a manifestar, palo y protocolo antipiquete. Para todos los otros, para la sociedad rural, para los bancos que le aprietan al gobierno y dicen, no, a esta tasa no te compramos los bonos, dame más plata. Para los empresarios o los ricos que pagaban impuestos a bienes personales, ahí hay bolsillo de payaso, ahí no hay problema, ahí hay plata, ahí no hay problema, no hay que mantener ningún superávit de nada. Esto es lo que está haciendo que uno empiece, independientemente de lo que uno piense, si está bien o está mal, porque el diagnóstico con el cual Milei llegó al gobierno es que había que generar las condiciones para que el capital invirtiera y tuviera riesgo y fuera productivo en la Argentina porque el Estado, el peronismo, los zurdos, táchese lo que no corresponda, lo asfixiaba, le ponía la pata del Estado encima. Bueno, nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Todo eso era un relato, como tantas veces hubo en la Argentina, un relato más que ahora empieza a fracasar. Y entonces ahora, ¿qué va a decir Milei de Cavallo, a quien le echó a la hija porque dijo que el dólar estaba atrasado? El dólar estaba atrasado. ¿Qué va a decir todos los economistas ortodoxos? No digamos ya los heterodoxos, los ortodoxos que le dijeron, oiga, jefe,
con recortar los presupuestos no alcanza, con destruir el Estado cortando, con ni siquiera mantener la ruta no alcanza. Hay que cuidar la reserva. Así como Milei decía, y esto muchas veces lo comentamos acá, que los políticos eran degenerados fiscales porque pedían aumentos para cosas razonables, de sentido común, ninguna locura, no es que querían mandar algún cohete al espacio, cosas de sentido común. Eran degenerados fiscales. Uno puede decir que Milei se demostró que con la cantidad de dólares, de los miles de millones de dólares que se patinaron en mantener un dólar barato que además daña a la producción en la Argentina, que Milei resultó un degenerado cambiario, ¿sí? Que revienta la plata de las reservas y todo para ver si logra mantener la inflación en un piso que le permita hacer una buena elección en octubre. La mala noticia es que esto es la Argentina. Y en la Argentina, hasta que se demuestre lo contrario, las experiencias anteriores indican que cada vez que se devalúa la moneda, esto pasa a precios. Pero quiero volver a la magnitud del error de diagnóstico que hubo en el gobierno. Porque este estilo de Milei, de los libertarios, de que gritar, insultar, instalar temas, hacen que uno vaya perdiendo la noción de las cosas que se dijeron. Pero entre las cosas que se dijeron y que ahora se demostraron falsas, están frases como esta. El Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra. Si su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos hacer un tipo de cambio de 600. Bueno, ahí hubo un pequeño corte de audio, pero la frase final es esa, no es que se altera el razonamiento. Todo ese diagnóstico que hacía Milei, que el dólar podría ser de 600, falso. En esa misma entrevista con Antonio Laje dice que solo iba a comprar cuando el dólar estuviera en el piso de la banda. Nunca estuvo. Hace 2 semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, en una convención de banqueros y financistas, o sea, de gente que entiende, pensó que los podía convencer diciéndoles que el precio de cambio, o sea, que el tipo de cambio no estaba sobrevaluado, que el dólar no estaba barato. Y ahí fue donde dijo la famosa frase, comprá campeón. Y los campeones, porque en la Argentina, si algo saben lo que tienen un mango, es defenderlo, yéndose al dólar o yéndose a la tasa, los campeones compraron, perdón. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Y no se la perdieron. Y los que compraron hicieron negocio. Los que compraron demostraron que el único negocio que valió la pena hacer en la Argentina en estos últimos 2 meses fue comprar dólares. Lo que se llama una economía especulativa. Sí, es tan sencillo como eso. Los que la vieron, compraron. Los campeones, compraron. Y todo esto que se le venía anticipando al gobierno, el gobierno lo desoía, lo ignoraba, decía que no iba a suceder, y sucedió. No es que el dólar flota. El dólar no flota porque todo el tiempo el gobierno intentó bajarlo. Vendiendo bonos, vendiendo dólar MEP, todo el tiempo intentó bajarlo hasta que ahora, frente a la corrida cambiaria, que el dólar llegó a tocar los 1.380 y después bajó 1.375 y ahora van a utilizar la plata que de última les dio el Fondo Monetario Internacional y una guita que le entró del Banco Interamericano de Desarrollo. Y con eso esperan tomar aire, como alguien que se está hundiendo en el agua, saca la cabeza, toma aire y van a ver si pueden volver a bajar el dólar. Bueno, todo ese escenario es lo que va a suceder durante los próximos meses, pero ya el fin de semana los diarios empezaron a decir que el aumento del dólar va a pasar a precio. ¿Quiénes lo están diciendo? Las grandes multinacionales de alimentos. O sea, ya están diciendo que van a mandar las listas desde mañana con aumento del 4 al 9%. Vayan a contarle a la gente que tiene las propiedades. Aquí está, por ejemplo, La Nación de ayer. El viernes se frenó la disparada del dólar porque
cerró en 1.375, pero la última suba ya se traslada a los precios. ¿Cómo impactará esto en la inflación? Y como impactó siempre. Si no impacta más es porque no hay un mango en la calle, o sea, porque hay un proceso recesivo. Y ahí es donde uno dice, che, ¿esto no les hace acordar a algo? Y sí, nos hace acordar a la época, al final del momento del gobierno de Mauricio Macri, donde ya se había ido Toto Caputo, pero había dejado sembrado el hiperendeudamiento con privados, por el cual después tienen que terminar en el Fondo Monetario. Y ese plan, ese tramo final de Macri se llamó, muchos lo definieron como una estanflación. ¿Sí? Era una estanflación. ¿Por qué? Porque había recesión en la economía, no se vendía nada y había, en cambio, una inflación persistente. La inflación, hay que decir que el gobierno de Milei la bajó hasta el 1,6, que es el donde estaba, 1,6, 1,9, estuvo en estos últimos meses, con un comienzo de un proceso recesivo, lo que uno ve en la calle. Cierran fábricas, suspenden obreros, despiden gente, cierran restaurantes, cierran locales. Eso no es un proceso de una economía en expansión. Por eso el único negocio, en ese contexto, donde nada es negocio en la Argentina, es salir a comprar dólares. Es así de sencillo y esto es lo que está pasando. ¿Cuál es el giro que va a arrancar después de la suba del viernes pasado? El pase a precio. ¿Cuánto pasará a precio? Y no se sabe. Los que alquilan en dólares se van a enterar enseguida de cómo es el pase a precio porque les va a aumentar en la medida que va aumentando el dólar. Los autos ya dijeron que iban a mandar un aumento del 4%, ya lo corrigieron y las automotrices van a mandar aumentos del 9%. Las alimenticias están haciendo lo mismo. Hay que esperar en un segundo momento, producto de la baja de retenciones al maíz, que puede pasar eso, más la devaluación, va a pasar al precio de la carne y al precio del pollo. No hay por qué pensar que no va a pasar a precios, porque es lo que dice el Banco Central, el Federico Furias, el titular del Banco Central, dice no va a pasar a precios. Pero esto es la Argentina, muchachos. El dólar estornude por las dudas, lo que se devaluó del dólar te recargan el doble. Esto es la Argentina, se lo hicieron a todos los gobiernos, ¿por qué no se lo harían a este, aunque sea para cubrirse? El único motivo por el cual puede que no pase tanto a precios es porque no hay un mango en la calle. En este contexto, el gobierno imagina conspiraciones. Y dice, por ejemplo, que detrás de la suba del dólar está la vicepresidenta Victoria Villarroel, porque esto arrancó cuando Villarroel habilitó una sesión en el Senado para que saliera la ley del aumento de los jubilados. ¿Qué? ¿Iba a cerrar el Senado? Milei quería que Villarroel cerrara el Senado. ¿De qué estamos hablando? Escuchen lo que dijo Milei, porque acá arranca la teoría conspirativa donde mezcló a Villarroel con 3 bancos, con los legisladores. Escúchenlo mejor. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. Llegó a decir incluso Milei en otra entrevista que los que vayan a votar contra su veto, porque salió el veto de los diarios, publican hoy que Milei ya firmó el veto contra los aumentos de los jubilados, que tampoco es gran cosa, el 7,2% más 40 lucas en el bono, que era de 70 y pasaría a 110. Bueno, Milei cree que detrás de ese pequeño aumento que no le va a cambiar la vida de los jubilados, quienes apoyen ese aumento son genocidas. Lo dijo en una entrevista. No sé si la tenemos por ahí. A ver si escúchenlo mejor. Va a haber una reflexión y que se van a dar cuenta es que van a tener que acompañarme con este veto porque, digo, los argentinos de bien lo están mirando. Y todos sabemos que, digamos, que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y que van a estar asesinando a nuestras generaciones futuras. Entonces, digo, hay que agarrar y decirse todos en la cara que son, digamos, aquellos que no acompañen el voto son genocidas, estarían haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes, sobre nuestro futuro, nos estarían hipotecando y nos condenarían a la pobreza. Así es que, digamos, es liberalismo o el partido del Estado, la casta, digamos, estos parásitos, o sea, y la gente los está mirando, y, digamos, y estoy sumamente confiado que si quieren seguir robándole a la gente les va a dar la espalda en octubre.
La gente los está mirando, pero también lo está mirando el presidente Milei, que está diciéndole que no a un aumento chiquito para los jubilados. Los que apoyen ese aumento, ¿sí?, que serían, como decía el diputado Palazzo, 2 o 3 kilos de carne más 40.000 pesos, son genocidas, en serio. Estamos llegando a ese nivel de terrorismo, ese nivel de terrorismo ideológico, claro, de asustar a la gente diciendo que son genocidas. O en todo caso uno puede pensar, si uno sigue la línea de razonamiento del presidente Milei, ¿quiénes son los verdaderos genocidas? Los que están provocando que haya cada vez más jubilados con menos medicamentos, con más necesidades, con más pobreza, con más necesidades insatisfechas, a los que además, si protestan contra esto, le meten un palazo, si tienen la idea peregrina de ir a protestar al Congreso. ¿Quiénes son los genocidas? ¿Quiénes son los que están hambreando y lastimando a los jubilados? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, esto supongamos que fuera una frase de campaña. No, no es una frase de campaña, es una frase del presidente de la República Argentina, muchachos. Es el presidente de la República Argentina que, para disimular el diagnóstico de su equipo económico, que dijo 3, 4 cosas que resultaron todas falsas. Uno entiende que un ministro de Economía tiene que ser un eterno optimista, pero cuando las cosas le salen mal, ¿qué pasa en un país serio? Cuando las cosas... cuando dicen que el dólar va a estar a 600, cuando dicen que el dólar va a estar a 1.000, que va a haber 50.000 millones de dólares de reserva, cuando dicen todas esas pavadas, comprar campeón, ¿qué pasa con un ministro de Economía en cualquier país? Se va, renuncia. El problema acá es que el verdadero ministro de Economía, el responsable de la economía de la Argentina, es el propio presidente. Y el propio presidente no se puede ir. Entonces tampoco puede echar a su ministro porque él mismo ha quedado pegado con estas declaraciones delirantes, mesiánicas, que resultaron falsas. No importa los argumentos, lo cierto es que los datos duros, las cosas que dijo el presidente, también su ministro de Economía, resultaron equivocadas, falsas. En otro país, un ministro de Economía sería un fusible y seguiría. Acá no pueden porque Milei es el verdadero responsable de la economía del país y así estamos. Después de todo eso, Milei imagina estas conspiraciones. Entonces, explíquenme cómo es posible que el equipo económico festeje que el dólar flota cuando hasta hace un día antes estaban vendiendo todo tipo de bonos, haciendo todo tipo de artilugios para que el dólar no suba. Si flota, déjenlo flotar. En verdad lo que querían era hundirlo, no querían que flote, pero el dólar flotó como un corcho. Y cuando flotó como un corcho hubo 2 actos. En el primer acto, Milei salió a través de voceros oficiosos, o el pregobierno, mejor dicho, no sé si Milei, pero el gobierno salió a decir a través de voceros oficiosos que eran 3 bancos los responsables, el Galicia, el Macri y el Banco Provincia, los responsables de que el dólar hubiera subido. Y también Victoria Villarroel. Y también metió hasta a Joseph Stiglitz, al Premio Nobel de Economía, que en un congreso de periodismo dijo que el problema de la Argentina era que el plan económico era inconsistente, algo que es una crítica de salón a esta altura del partido. Vean un poco, si todo esto era así, si había una terrible conspiración, ¿qué era lo que festejaba el equipo económico el jueves? Porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Si el problema era que el dólar aumentara, ¿por qué festejan después que el dólar flota? Y acá es donde viene la contradicción fundamental. Olvidémonos de si uno es heterodoxo u ortodoxo en materia económica, si uno es de izquierda o de derecha o libertario en materia política. La cuestión fundamental, lo que genera incertidumbre, son todos los diagnósticos cerrados que tuvo el gobierno, en especial el equipo económico, y la insistencia mesiánica del presidente Javier Milei de que todo marcha de acuerdo al plan. Recuerden los tweets donde Milei, la cantidad de tweets donde Milei se burlaba de los econochantas, los mandriles, ¿sí? Y ponía el famoso todo acá está. Esta sigla, familiarícense con ella, TMAP, todo marcha de acuerdo al plan. Che, todo marcha de acuerdo al plan. Y si todo marcha de acuerdo al plan, ¿por qué estaban tan inquietos? Entonces, diagnostican una cosa, les sale mal y después festejan que esa cosa era lo que ya tenían previsto para que marchara de acuerdo al plan. Independientemente de lo que uno piense,
Eso se llama inconsistencia. Inconsistencia, está perdido, no entender qué es lo que está pasando. Tenían un diagnóstico, decían, vamos para allá, y cuando iban para allá se encontraban con una pared, entonces pegaban la vuelta. Y lo que es peor, lo que es más raro, es que ninguno de estos choques que se pegan contra la pared admiten que se equivocaron. Bienvenidos. Esto es GPS.